tenemos presentes o conocemos que, que son muy marcados, ¿sí? O sea, que se ven en nuestro diario, podría decirse, o qué rasgos evolutivos averiguaron ustedes de lo que habíamos visto. ¿Cómo así? ¿Eso es de la clase pasada? Sí, ¿no? Sí, Ah, no estuve. pero ¿qué rasgos evolutivos conocemos? Pues los ¿El típicos, olor? los de los rasgos de, o sea, los de la piel, los de el cabello. Sí, sí. Bueno, el cabello, ¿cómo así? Pues digo nomás, Ah, pues sí, el porque vello. como cuando, por ejemplo, nosotros vemos entre las generaciones siempre hay, o sea, siempre domina como el color oscuro, entonces Ah, bueno, siempre vemos que en algunas familias, siempre Eso ya la es mayoría se... genética. sí, 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 Ah, bueno. esos son rasgos genéticos, exactamente. Y Pero además, cuando pues yo, sería más que todo como el vello en todo el cuerpo. O sea, nosotros no tenemos pelo así tal cual como los monos, Bueno, pero sí las tenemos vello. enfermedades. Profe, se puede decir que las enfermedades también, ¿no? Porque Eso tipo hay también familias que es, eran, Pero no, eso también es genética. ah, la defensa. ya sí, no eso sí es hablo. genética. Rasgos genéticos y bueno, digamos, rasgos Ay, por Dios. evolutivos podemos ver, por ejemplo, o digamos, El pulgar. sí, el pulgar es un rasgo evolutivo bastante marcado en nosotros. De hecho, el pulgar fue como ese antes y después de los primates, ¿sí? Porque pues realmente ayudó bastante a la implementación, digamos, como el uso de herramientas o cierto tipo de movimiento, ¿cierto? ¿Qué más rasgos evolutivos conocemos? ¿Cómo Lo nos de las paramos? muelas. Las muelas, sí, las muelas también exactamente, pero las muelas ¿cómo? Pues La forma de la pero déjeme mandíbula. hablar. No, espérese. La No me forma de la, interrumpa, yo estaba hablando primero. la forma de la mandíbula Sí, ya yo estaba tiene hablando primero. antes, Ya. ya que ¿Y antes, qué? ya que antes era la mandíbula mucho más alargada y pues con el tiempo se fue encogiendo, por decirlo así, hacia el lado de, o sea, más hacia el cuello y por eso salen como estas melas del juicio que salen ahí, que esas dújenle, pero eso es por lo que la mandíbula se ha ido como yendo para atrás a medida que ha pasado el Mm, tiempo. exactamente, muy bien. Pero digamos, bueno, también listo, esa parte de la muela, entonces ha hecho que, bueno, esa parte de la mandíbula ha hecho que la muela se, perdón, sí, se entrometa en pocas palabras en la vida de las personas y bueno, y también en su parte de las muelas, ¿cierto? ¿Qué otros rasgos evolutivos? La postura, ¿no? La postura sí es un rasgo evolutivo bastante marcado, ya que pues anteriormente se sabía que se caminaba a cuatro patas, como se dice, rasgos de los monos, ¿cierto? Hay un rasgo evolutivo bastante marcado que se los dije la clase pasada, La que del lo coche. Pues no sé, pero también, exactamente, pues no ¿cuál? la del coxis, sino la de la vértebra sacral. Sí, la Ah, de la sí, sí. colita que nos nací, que teníamos algunos. Exactamente, la vértebra sacral es una cola vestigial, porque de hecho es algo que pues representa que tenemos un ancestro el cual pues tenía una cola larga que se fue acortando a medida que iba pasando pues el tiempo, ¿cierto? De hecho, incluso hay personas que aún presentan cola, pues no larga obviamente, pero que sí presentan, digamos, como un pequeño pedacito de cola. Hay personas que digamos, les sobresale una colita ahí. Es bastante raro, pero se ven esos casos. ¿Qué otros rasgos evolutivos, chicos? Hay uno que tenemos antes de nacer, Ah, las agallas, las agallas. así se llaman las agallas. Las Sí, agallas o sí, exactamente, o el estilo de branquias, podría decirse. eso.
que tenemos antes de nacer, que pues es lo que nos indica que tenemos un ancestro, pues que surgió a partir del agua, ¿cierto? A ver, unos últimos rasgos evolutivos. ¿Qué otros? ¿Qué otros? Con el No permiso, solo, señor no Bernardo, solo, por no solo, favor. no necesariamente únicamente nosotros, ¿no? Eh, con el permiso, por Ambos. favor, ¿puedo hablar, Valeria? Muchísimas gracias. No me interrumpas. Concedido. Te pido el favor. Eh, pues no solo en nosotros, sino también, como creo que habíamos visto, pero eso era verdad, que eso era hereditario, no me acuerdo. Sí. Eh, Algo sobre uno de los pájaros, ¿no? Que la mayoría tenían como que, o sea, de la evolución, como que habían salido muchos, creo, y tenían algunos, casi siempre como los mismos rasgos. Ah, no, me confundí. Ya cuando quiero hablar y me dejan hablar, me confundo. Bueno, entonces sería como con la gallina, Y sí, como porque que pues, la gallina. o sea, es Tiranosaurio. como, sí, o sea, es como una versión de Tiranosaurio Rex, pero ahora, porque pues, o sea, pues es como igual, porque tiene, por decirlo así, las manos, que son las alas, pues pequeñas, o sea, camina en dos patas y pues la postura es bastante similar. Sí, exactamente. Entonces, ese es uno, digamos, de los, ¿cómo decirlo? Como de los hitos más grandes sobre, pues, obviamente la evolución, ¿cierto? De hecho, no sé cómo decirlo, como confuso cuando, pues, uno se entera de que, pues, realmente aún existen dinosaurios, pero, pues, obviamente como la mayoría de animales o la mayoría, digamos, sí, de organismos se fueron adaptando a través del tiempo, pues para vivir en las condiciones en las cuales coexistimos ahorita. Un ejemplo de ellos, pues, son los insectos, ¿verdad? Que yo les había dicho que, pues, anteriormente los insectos tenían un gran tamaño, ¿cierto? De hecho, permítanme a ver si yo encuentro una imagen. Todos los seres vivos de ese momento eran más grandes, ¿no? Exactamente, porque pues obviamente ellos pues no había digamos como un depredador o no tenían digamos algún tipo de amenaza que hicieran y que pues fueran más pequeños. Ellos eran los que los devoradores, los depredadores. Y pues obviamente, como todos los animales eran muchísimo más grandes, obviamente, digamos, por ejemplo, encontramos los dinosaurios que eran pues supremamente grandes, ¿cierto? Y obviamente pues en ese tiempo no había como mucho animal pequeño, en pocas palabras. A ver si encuentro alguna imagen que de pronto nos pueda dar referencia. Sí, Otro rasgo creo que sería lo de la saliva que está como más reforzada. sí, de cierta manera sí, hemos desarrollado mayores enzimas. No encuentro una imagen. Chun, 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 chun. Bueno, digamos también, digamos, por ejemplo, podemos encontrar lo que es los mamuts, ¿cierto? Que si recuerdan, pues los mamuts, así como cuando vieron la era La de era de hielo, hielo. exactamente, la era de hielo, pues eran animales grandes, supremamente peludos, ¿cierto? La jirafa. Y con unos grandes colmillos, ¿cierto? ¿Qué pasa con esos animales? Porque tenían tanto pelaje Por el frío. por el frío que se vivía en esa época. Y de hecho, por ejemplo, uno veía los colmillos de sable y pues de igual forma eran también animales que tenían bastante cabello, bastante pelo. Y pues obviamente es que en ese tiempo, pues lo que predominaba era un ambiente más frío. Entonces ellos requerían pues obviamente un mayor pelaje para poder eh, combatir
ese frío. De hecho, pues los humanos o los antiguos humanos, los humanos primitivos, si recuerdan, ellos cazaban y a partir de las pieles, ellos se hacían trajes, pues para poder, digamos, soportar el frío de esas épocas, ¿cierto? Listo. Entonces, no encontré la imagen, así que pues ni modo. Listo, entonces, bueno, esto ya lo habíamos visto, la recapitulación de lo que decía Darwin, causas fundamentales, lo de la mariposa, habíamos visto pues este caso de la mariposa, chicos, que de hecho a partir de eso les dije que buscáramos como unos ejemplos de rasgos de selección natural, ¿cierto? Y bueno, uno de estos casos era este, el de la mariposa. Entonces, habíamos visto entonces, ahora vamos a pasar a revisar teorías que son más recientes, pues sobre la evolución. Como conocemos la teoría o una teoría dentro del mundo científico, se va a referir principalmente, pues nosotros tenemos, como les había dicho anteriormente, pues valga la redundancia, estamos como acostumbrados a creer que el hecho de que tuviéramos la palabra teoría nos asimilaba a que al ser teoría, pues es mentira, o pues es algo improbable o algo hipotético o algo, bueno, variable, variada, digamos, la palabra. Pero dentro del mundo científico, la palabra teoría, pues va a tener un peso mucho más fuerte, ¿listo? Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a tener teoría como algo que es perfectible. ¿Listo? A través de la mayor o el mayor aporte de evidencias va a ir haciendo que esto sea más, sí, más fuerte y pues perfectible nuevamente. Esa es la palabra, digamos, como clave cuando hablamos de una teoría, algo que es perfectible, ¿listo? Que puede ir mejorando, a pesar de que pues ya se conoce que es un hecho, pues puede ir mejorando. Por ejemplo, uno de los rasgos principales o digamos dentro de todo el mundo de la evolución de los homínidos, hay un especial que es el Homo afarensis, que de hecho es el que dice, es que no recuerdo bien si es Homo afarensis, que es, digamos, uno de los principales como fósiles que existieron y de hecho lo llaman como la Eva primitiva, porque pues como saben nosotros los humanos, según la teoría evolucionista, ¿de dónde procedemos? ¿De qué parte del mundo? Creo que es de Australia, pero no me acuerdo bien. Creo que es África. Eso. África, muy bien. Muy bien, nosotros venimos entonces, todo lo digamos como las huellas que parten o digamos la ruta trazada del, digamos, de nuestros pasos y todo eso viene desde África, ¿listo? Y pues de allá viene lo que es la Eva primitiva que llaman, ¿cierto? Y también lo que llaman la Eva mitocondrial. Bueno, hay muchos nombres que se le han acuñado a, a este, digamos, como a este paso, ¿no? Entonces, bueno, una de las teorías es la teoría del neutralismo, ¿listo? Entonces, esto digamos, nos demostraba o nos hacía evidenciar que la teoría bueno, la teoría no, sino la selección natural se comporta de forma neutra sobre cantidad de genes mutantes. Entonces, básicamente lo que hacía es que los genes ni los favorecía ni los eliminaba. ¿Listo? Entonces, estos permanecerán, digamos, a través de las generaciones o serán eliminados por el azar. ¿Listo? Dependiendo pues de la variación de los rasgos genéticos. Entonces, básicamente aquí lo que decía era que no necesariamente había algo que favoreciera, digamos, como un gen que favoreciera nuestra adaptación al ambiente en el cual estuviéramos, sino que simplemente nosotros, bueno, iban a estar
por variabilidad genética, que como lo vimos en genética mendeliana anteriormente, nuestros genes son pues altamente variables debido a que nosotros tenemos genes de padre y madre, ¿cierto? Y tenemos una alta variabilidad genética. Esta variabilidad genética ha hecho que desarrollemos genes mutantes que pues se adapten a las condiciones en las cuales estemos viviendo, ¿sí? Entonces decía que pues básicamente estos genes no favorecía, ¿cierto? Ni se eliminaban de, pues, de nuestro genoma humano, sino que simplemente por azar, podría decirse básicamente entre comillas, como por desuso, estos genes se iban a ir eliminando. Entonces, de esto trataba principalmente el neutralismo. Y el equilibrio puntuado es algo un poco más profundo, ¿cierto? Entonces, habla de que la evolución no es gradual, ¿listo? Entonces, es una teoría publicada, bueno, por Gold y Eldredge, ¿listo? Defendían que la evolución no es gradual y continua, sino que se produce a saltos. Entonces, ¿qué será saltos? Hay periodos en los que las especies están en equilibrio y no sufren cambios, mientras que en determinados momentos se producen muchas especies nuevas a partir de las existentes. Entonces, básicamente lo que hablaba aquí es que esta misma, o sea, aquí también se habla de la variabilidad genética finalmente, habla que pues a partir de una especie se crean muchísimas más especies, es decir, a partir de la variabilidad genética que podía expresar una especie en su genoma, pues iban a surgir muchas más especies, ¿cierto? Pero pues obviamente esto no iba a ser como de forma gradual, sino que digamos surgía en algún momento X, como hoy vamos a salir más especies porque sí, y ¡pum! Salían más especies. Entonces, digamos, como lo plantean ellos, es un poco más complejo, pues debido a que obviamente estos cambios no podrían presentarse, o por lo menos, digamos, dentro de la teoría, por ejemplo, que es la más fuerte, que es la del darwinismo, no podía, digamos, como ser real o ser posible, ya que, digamos, para que hubieran o hayan cambios adaptativos en nuestra evolución se requiere alguna presión del medio, ¿cierto? Y pues la presión del medio es finalmente la que va a decidir qué genes son los que finalmente nos sirven o no nos sirven en el ambiente en el cual pues estamos. Entonces decir que la evolución era gradual, no es gradual, sino que pues se da como a grandes saltos, no me parece tan real, ¿cierto? Pero de igual forma es una teoría que se planteó y que pues ha tenido fuerza. Entonces, chicos, pruebas de la evolución. Entonces, pruebas de la evolución básicamente van a ser lo que hemos visto estos días como rasgos evolutivos, ¿cierto? Pero pues obviamente aparte de esos rasgos evolutivos, hay otras pruebas que pues han permitido demostrar eh, la fuerza o digamos la certeza de una evolución a partir de un ancestro en común. Fíjense acá, tenemos pruebas anatómicas que son los órganos homólogos. ¿Listo? Entonces, los órganos homólogos básicamente, chicos, son órganos o estructuras muy parecidas anatómicamente, pues debido a esto, eh, que pues lo que nos dice es que esto tiene un origen evolutivo similar, ¿sí? Es decir, que viene del mismo, de un ancestro en común, así como hemos hablado anteriormente de lo que son las agallas, ¿cierto? Estos órganos han sufrido una evolución divergente, como por ejemplo la aleta de un delfín y la ala de un murciélago, son órganos con la misma estructura interna, ¿listo? También podemos ver, por ejemplo, el ala de un ave, también de igual forma, fíjense, entonces nosotros acá vamos a tener eh, toda la parte ósea, fíjense, tenemos el húmero, el radio y cúbito, ¿cierto? El húmero, el radio y cúbito. Y finalmente lo que son em, bueno, las extensiones de los dedos, ¿cierto? Entonces, chicos, fíjense cómo a partir de esta parte, lo que es la evolución divergente, ¿cierto?
¿Cómo podemos definir la evolución divergente? Pues básicamente, dependiendo del medio, pues se han adaptado estos organismos, ¿verdad? El murciélago, pues, es un organismo que es principalmente terrestre, y lo llamamos terrestre porque, pues, ya habíamos, creo que, hablado de esto. Obviamente se comporta como un organismo volador, pero pues finalmente la mayoría de organismos voladores los denominamos como organismos terrestres. ¿Por qué? Porque pues realmente ellos no viven en el aire, viven en la tierra, sino que pues tienen la capacidad de poder volar, ¿cierto? Y tenemos un organismo acuático. Entonces fíjense que ellos, su estructura o su anatomía es la misma. La diferencia va a ser su morfología. ¿Listo? Cómo pues su morfología se ha adaptado o ha cambiado de tal forma que le dé ventaja en el medio en el cual habitan. Obviamente, para pues poder nadar con mayor facilidad se requerirá unos huesos más grandes, más anchos y que abarquen una mayor área. Uno puede decir, sí, de pronto las aletas o unas alas pueden dar, digamos, mayor facilidad dentro del agua, pero finalmente, ¿qué pasa, chicos? Al hacer unas alas, así como por ejemplo las de un murciélago, no va a tener la suficiente resistencia para poder dar esos, no sé, empujones, podría decirse, o esos aleteos dentro del agua, haciendo más bien que sea una desventaja en el medio que finalmente pueda eh, terminar en en su extinción. ¿Listo? Pruebas anatómicas, otros órganos análogos, las alas, ¿cierto? Entonces, estos órganos desempeñan una función, una misma función, pero tienen una constitución anatómica diferente, como el ala de un insecto y el ala de un ave, y presentan un fenómeno llamado evolución convergente. ¿Listo? Entonces, fíjense que básicamente, chicos, creo que no hay mucho que decir. Entendemos que estas estructuras, en este caso hablando de las alas, pues su función va a ser la misma, pero anatómicamente van a ser muy diferentes. Fíjense que entonces las alas de los insectos pues van a ser alas principalmente membranosas o pues queratinizadas, pero pues aquí hablamos de las membranosas, ¿listo? Fíjense que pues mientras que las de las aves tienen una constitución, las cuales van a ser óseas, van a tener, digamos, con estructuras óseas, las de los insectos pues simplemente van a ser membranas de nervios, podría decirse, o de conexiones circulantes que le van a permitir al insecto pues lo mismo que esta misma ala, que es poder volar. ¿Cierto? Entonces fíjense que allá vamos mirando unos órganos análogos, una pues por evolución divergente y otra por evolución convergente. Van anotando por favor esas palabritas, evolución convergente y evolución divergente. Eh, órganos vestigiales, chicos. Entonces fíjense que los órganos vestigiales, ¿cuál es uno de los órganos vestigiales que nosotros tenemos? ¿Cuál es? No el que esté en la pantalla. No sé. Algo que yo les había dicho. No idea. La cosita, la última vértebra. Exactamente, la vértebra sacral. Eso. Esa va a ser una cola vestigial, ¿listo? Es decir, Esa no pues es un... es la que se infecta, algo así, el apéndice. Ah, el apéndice, yo como así Sí, el que... apéndice, ahí Sí, 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 dice. sí, 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 dice pero apéndice. es que estamos hablando de la vértebra sacral, ¿Cuál es esa? la última vértebra de la columna vertebral, que es una cola vestigial. Ah, entonces me confundí, discúlpeme. Tranquilo. Entonces, esos son, digamos, por ejemplo, esa cola es un estilo de órgano vestigial. Acá tenemos otro órgano vestigial, ¿cierto? Entonces se tratan de órganos atrofiados finalmente, sin función alguna en la actualidad, pero que pueden relevar la existencia de los antepasados para que estos órganos eran necesarios anteriormente. Por ejemplo, en el ser humano, el apéndice indica alimentación herbívora. ¿Listo?
Entonces, pues realmente esos son órganos que se han ido atrofiando con el tiempo. ¿Ustedes qué órgano o qué estructura del cuerpo creen que se irá atrofiando con el tiempo? ¿O cuál piensan que de pronto es un órgano que nosotros tenemos que puede irse atrofiando? El dedo pequeñito del pie. Sí, yo también pienso lo mismo, que ese dedo en algún momento se va a perder, Ojalá. porque esa estructura, eh, básicamente para lo único que nos sirve es para rompernos eh, a llorar cuando pues vamos descalzos Y se pega. y nos estrellamos con una mesita de noche. Entonces realmente la función no es mucha, ¿cierto? Y además que pues uno lo mira y ese está feíto, ese pobre dedo, ¿no? Entonces, Horrible, profe. entonces definitivamente pues digamos, no sé, me parece a mí que es una estructura que es inútil en el cuerpo. ¿Qué otra estructura de nuestro cuerpo podría, digamos, eh, irse perdiendo con el tiempo? ¿Las uñas? ¿El ombligo? Mm, No, las uñas no. No, El el ombligo ombligo. tampoco, porque eso también es un rasgo Sí, desde que nacimos. nosotros lo necesitamos para recibir el alimento. sí, Eh, Además, las uñas tampoco, ya que se utilizan bastante. A menos no, que usted se porque, las quite. no, o sea, lo digo pues en el futuro porque se supone que si entre más se desarrolla la tecnología, pues menos uso de la fuerza se va a hacer, digo nomás. Entonces también va a haber mm, pérdida muscular, entonces yo creo que pues las uñas pues no van a ser tan Yo digo que necesarias la porque, muela del juicio. pues esa sí ya se va a perder obviamente Y porque eso creo que ya lo habíamos un hablado. músculo que hay en el antebrazo también. Bueno, también. pues sí, digamos, por ejemplo, ese de las uñas tampoco es tan descabellado. La muela del juicio o cordal, supongo, esa de Hmm. hecho ya se ha ido perdiendo. Hay personas que ya nacen sin esa muela, que no hay necesidad de que se la quite, porque pues eso ya ha sido un rasgo que ha venido cambiando en nosotros, porque pues realmente se ha vuelto inútil y pues nuestra genética necesita expulsar todo lo que sea inútil en nuestro cuerpo. Fíjense acá, chicos, pruebas embriológicas. Aquí es donde parto y donde es muy gracioso, pues de hecho como se dice, se trolea mucho con esa imagen a las personas que tienen como esa concepción de que, digamos, las fases tempranas del desarrollo embrionario, pues se considera una persona, un feto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno pone muchas veces estas imágenes, puede poner una imagen de una gallina o una imagen de una vaca diciendo que si eso es un ser humano y hay personas que dicen que sí. Entonces, digamos, pues no sé, eso es como algo muy gracioso dentro de esta situación, ya que pues las personas muchas veces desconocen como ciertas estaciones o ciertos, digamos, desarrollos embriológicos. Pero bueno, eso es un debate que se tendrá más adelante cuando pues entremos a cursos como 10º u 11, donde pues hablaremos de temas o se hablará de temas de este estilo, como el aborto, como las drogas y demás. Entonces, las pruebas embriológicas básicamente se basan en el estudio del desarrollo embrionario donde los seres vivos, bueno, de los seres vivos, aquellas especies que tienen un mayor parentesco evolutivo muestran mayores semejanzas en sus procesos de desarrollo embrionario. Las similitudes en las primeras etapas muestran un antepasado en común, como hemos venido hablando anteriormente. Siempre, chicos, que encontremos algo similar con otra especie, pues básicamente lo que nos va a decir es que hubo un ancestro en común. Y pues para esto, fíjense el parecido evolutivo o el parecido que tenemos en las fases del desarrollo embrionario. ¿Listo? Fíjense que realmente la postura, la forma de un embrión, tanto de vaca, gallina, pez, humano, son muy parecidos. Y ustedes pueden ver embriones, por ejemplo, de elefantes, de perros, todos van a ser igual. ¿Qué tenemos, por ejemplo, en común? Fíjense esto. Aquí es donde están las dichosas branquias o agallas que nos indican, por ejemplo, que nosotros nos desarrollamos o crecimos a partir de un ancestro acuático, ¿listo? O sea, que nosotros tenemos un ancestro en común que pues salió del agua. Fíjense acá, en este estado embrionario, pues ya digamos el pez empieza a tener una divergencia pues más alta, ¿cierto? Ya empieza a cambiar más. Pero fíjense
que acá aún, después de cierto tiempo de crecimiento del embrión, sigue habiendo una similaridad entre los tres organismos, ¿cierto? Entonces, esto data o esto es evidencia de que nosotros venimos de un ancestro en común. Es otra prueba de la evolución, ¿listo? De tener un ancestro en común, de que venimos de otro organismo, ¿verdad? Entonces, esa es, ya vamos mirando entonces dos pruebas, las pruebas anatómicas y en este caso las pruebas embriológicas. Las pruebas bioquímicas. Entonces, las pruebas bioquímicas pues van orientadas principalmente a lo que es el ADN, ¿listo? Y pues el desarrollo del genoma de las especies, ¿listo? Entonces, unas de las evidencias más importantes se basan en la similitud a nivel molecular que hay entre las proteínas o en los ADN de diferentes organismos. Son causadas por el parentesco evolutivo entre ellos. Entonces, sabemos qué es el ADN, ¿cierto? ¿Qué es el ADN? ¿Quién me lo recuerda? No qué significa ADN, no es que me van a decir ahorita ácido desoxirribonucleico. Sí, yo sé que es ácido desoxirribonucleico, pero ¿qué es el ADN? ¿Para qué sirve? ¿Qué tiene el ADN? Nucleótidos. No mentiras. Pues el ADN es prácticamente lo que configura, o sea, es prácticamente lo que nos hace ser lo que somos. O sea, si el ADN, o sea, si por ejemplo, al menos un nucleótido está diferente, puede cambiar todo, ¿sí? Entonces sería como lo que codifica eh, lo que vaya a ser, ¿sí? O sea, si me hago entender o no. Más o menos podría sintetizarlo simplemente diciendo que pues básicamente es nuestro cassette de información. Es la información que tenemos ya. Exactamente. El ADN pues básicamente va a ser nuestra información, nuestro, digamos, como nosotros de forma impresa. ¿Listo? En forma de letricas, nuestra información genética, nuestra USB con toda la información que contiene sobre nosotros. Chicos, vamos a entrar, a salir y a volver a entrar, ¿listo?